Bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera del Molde, el mundo textil desde adentro. Hoy estoy en un lugar distinto haciendo una entrevista muy especial para mí. La verdad que dudé bastante de si hacer esta entrevista o no, ya entenderán por qué. La realidad es que la entrevistada de hoy tiene cosas muy interesantes para contarnos. Ella es productora de moda y trabajó en la industria editorial de la moda argentina en los años 90. Tiene historias que contar muy entretenidas y además creo que va a ser de mucha utilidad para la gente que por ahí se dedica a esto el día de hoy, entender un poco cómo empezó todo el mundo de la producción de moda y de dónde nacieron las tendencias que siguen vigentes hoy en día. La realidad es que estoy muy feliz de contarles que la entrevistada de hoy se llama Gaby, es productora de modas y además es mi mamá. Buenas. ¿Cómo va? Bien. Bueno, estoy muy emocionada de tenerte en este espacio. La verdad que estoy muy contenta. Me ponía un poco nerviosa entrevistarte más, pero bueno, no sé, siento que tenés muchas cosas que contar y que me interesa que puedan saberlo. Si querés presentarte, contarnos un poco de vos, de tu carrera. Yo me llamo Gaby Golobov, soy productora de modas. En realidad estudié Ciencias de la Comunicación, empecé en el año 83 la carrera con el inicio de la democracia. Se inauguraba la carrera de Ciencias de la Comunicación. En principio yo empecé a estudiar la carrera, se dividía entre periodismo y publicidad. Empecé la carrera pensando que me iba a dedicar al periodismo, que era lo que me gustaba. Terminé pensando que me dedicaba a la publicidad. Wow. Por eso siempre les digo que cuando uno empieza una carrera no se sabe dónde va a terminar, sobre todo con este tipo de carreras. Estudié Ciencias de la Comunicación. De Ciencias de la Comunicación me gustó tanto la publicidad que me fui a estudiar a la Fundación de Altos Estudios Publicidad, y mientras tanto empecé a trabajar. Entré en una agencia de publicidad. Incursioné en la parte de medios. ¿Ese fue tu primer trabajo? Ese fue mi primer trabajo. Era recepcionista de una agencia de publicidad. De ahí me pasaron al sector de medios de comunicación. Ahí ya empecé a estar empapada con lo que eran los medios. En el año 84, 85, se imaginan que los medios editoriales eran pero un flash, eran espectaculares. Había dos editoriales, Editorial Atlántida, como muy famosas, y Editorial Perfil. Eran como un poco la competencia entre sí. Trabajé un tiempo ahí con Julio Suaya, en la agencia de él. De ahí me fui a otra agencia de publicidad, con los hermanos Meyer, bastante conocida, chiquita. Hice una incursión en una agencia de publicidad muy conocida que se llama Young & Rubicam. Y ahí en el año, bueno, fui pasando de una agencia a otra. En el año 89, 90, una amiga mía, que era productora de modas en una de las revistas de Editorial Perfil, me llama y me pregunta si me animo a ser productora de modas y productoras de modas y de personajes en una revista que estaba por salir al mercado, nueva, total, que no me podía contar mucho, que era una revista muy relacionada con la política, pero que iba a tener una sección de personajes y una sección de moda. Por supuesto, a mí siempre me gustaron las cosas nuevas, los cambios, siempre me adapté muy bien a eso, y todo lo que venía con novedad me atraía mucho, y entonces entré
a la editorial y la revista, hice el primer número de la sección de personajes y de moda de la revista Noticias. ¡Wow! Fue la inauguración de la revista Noticias. Para mí fue espectacular, no tenía la menor idea qué era lo que tenía que hacer y bueno, pero me fueron enseñando. Sobre todo aprendí muchísimo con los fotógrafos. Yo trabajaba con todo el equipo de fotografía, el departamento de fotografía de la editorial. Íbamos a hacer notas, así hacíamos notas de personajes. Le hice una nota a Samid, el rey de la carne, el político, en el aeropuerto de Ezeiza. Lo tuve que correr y ponerle un pañuelo por atrás. O sea, ¿un pañuelo? Porque había que poner un pañuelo árabe, porque era una época muy difícil. Wow. Y él estaba relacionado con los árabes y me mandaron a mí, que era una chica relativamente joven y que no me importaba nada. Era una época donde las mujeres, era más difícil para vivir las mujeres, pero al mismo tiempo, al ser una mujer, me mandaron a mí. Si hubiera ido un hombre por ahí hubiera sido más violento. Y se dejó porque, bueno, era yo que se lo estaba poniendo. Claro, me interesa mucho esto de esa época y este mundo editorial de la moda. Cómo justamente un poco esto del machismo de esa época, que son cosas en las que gracias a Dios ahora estamos evolucionando un montón, y sobre todo este arma de doble filo, ¿no? Como que siento que era una época muy complicada para las mujeres en el ámbito laboral, en un montón de aspectos, porque por ahí se menospreciaba, entre comillas, y te daba menos oportunidades por ser mujer, pero al mismo tiempo también había otros huecos, ¿no? Donde entrar. ¿Cómo lo veíamos? La realidad es que yo no viví problemas. Trabajaba con los fotógrafos, sobre todo eran reporteros gráficos, no eran solo fotógrafos. Ayudaban a contar una historia los fotógrafos y muy amorosos. Tuve una relación de amistad con casi todos los fotógrafos que empecé en la revista Noticias. Son fotógrafos que hoy en día siguen trabajando como fotógrafos. Hay fotógrafos que siguen trabajando como fotógrafos, por supuesto, hay gente más grande. No importa, no te acuerdas. pero sí me acuerdo, pero bueno, no sé si siguen en este momento en el equipo de fotografía de la revista Noticias, seguramente no. Muchos saltaron a Clarín, a La Nación, iban rotando, pero en ese momento Editorial Perfil era muy fuerte y el ámbito de trabajo era súper cálido y muy lindo. Todos me enseñaron mi trabajo, la verdad que yo no lo sabía hacer. Y la parte de moda. La parte de escenografía, de cómo no existía el Photoshop. Cuando yo empecé no existía el Photoshop. Yo soy de la camada de productoras de moda autodidactas. No existía la carrera como ahora. Hoy en día hay 3 lugares que emiten la carrera de productora de modas. En ese momento aprendíamos a los tumbos. Era, como yo siempre dije, después en algún momento di clases de productora de modas y siempre lo que les decía a las chicas cuando daba clases es que apelábamos al sentido común y a un sentido de la estética, nada más. Y había que tener esa cosa de ir un poquito más adelante que el resto con respecto a la estética, ¿no? Al sentido de la estética. Y bueno, a mí me dio resultado, de ahí salté a todas las revistas de moda de la editorial, trabajé, en ese momento se salió el primer número de la revista Luna, yo fui partícipe, la revista Look, la revista Mía, pasé por todas las revistas de moda de la editorial. En ese momento, la verdad, me encantaba el trabajo que hacía, pero la realidad es que no vivíamos solamente de las notas de editorial, no nos alcanzaba. Entonces, todas las productoras, paralelamente, teníamos otros trabajos, como por ejemplo, organización de desfiles. En el momento en que entré a la editorial,
me acerqué a dos productoras de moda de toda la vida. Una de ellas sigue trabajando de productora de modas, de hecho es la productora de modas de La Nación. Tiene escuela de productoras de moda, es súper conocida, hizo 500.000 cosas, muy conocida, que se llama Josefina Lauren. Y entré a trabajar de asistente de Ania Ochoa, que era la socia, y de Josefina. Trabajé muchos años con ella. Perdón, ellas son como la primer camada de productoras de moda. La primer camada. ¿No? solamente eso, te voy a contar una cosa, Azul, que vos no la debes saber. Oh my God. El abuelo Jorge, mi papá, que trabajó siempre en editorial, en el año 81 hizo una revista de moda que es muy famosa, era el editor de una revista de moda muy famosa que se llama L'Officiel, que está al mismo nivel que la revista Vogue. De hecho, hoy la maneja Ana Torrejón, que es la productora de modas de hoy de la Argentina, es como una reina. Y él la editaba para Río de Janeiro, San Pablo y París. Las productoras contratadas para hacerlo oficial en el año 81, 82 y 80, sí, él editó desde el 80 al 82, ponele 2 años, trabajaba con la revista en París, Río y San Pablo. De hecho, yo viví en Brasil porque el abuelo Jorge se instaló allá, entonces vivimos en Brasil 1 año y medio con mis hermanos. Y las productoras de moda eran Josefina Lauren y Ania Ochoa, muy jovencitas, arrancaron con la oficial. Wow. O sea que al final ellas arrancaron con el abuelo Jorge. Algo que tenía que ver conmigo. O sea, cuando ellas me convocaron a mí, sabían que yo era la hija del abuelo Jorge. Claro. De jovencita, a los 15 años, arranqué haciendo... ¿Por qué me llegué a la moda? ¿Por qué me atrajo tanto la moda? Porque bueno, yo a partir de los 14, 15 años empecé a hacer publicidades, me metí en el mundo de la moda, hacía muchas publicidades, hacía promociones, arranqué haciendo algunos desfiles, se usaba mucho hacer temporada o en Punta del Este o en Pinamar. Yo iba y hacía todos los desfiles de Wrangler en Pinamar como modelo. Como modelo. Y ahí me empecé a empapar de lo que era el mundo de la moda. Claro. Mi carrera siguió 18 años más. Yo trabajé 18 años en Editorial Perfil. Paralelamente hice muchísimos desfiles. Hice algo que también lo necesitábamos todas las productoras de moda de ese momento, que es hacer prensa. Manejábamos las marcas. Hubo una marca en la que estuve trabajando internamente en el departamento de marketing, que es Lacoste. Yo trabajé en el departamento de marketing de Lacoste. ¿Eso trabajabas como con un sueldo fijo, digamos? Trabajaba con un sueldo fijo, con un horario, paralelamente hacía algunos desfiles, paralelamente colaboraba con la editorial. Que escuchamos de otras productoras de moda que entrevistamos en este espacio, todas siguen sosteniendo esto de que el trabajo de la productora de moda es muy independiente, es muy de hacer muchas cosas al mismo tiempo y que no te alcanza solo con una cosa. No, en el medio me estoy acordando y hacía trabajos. Cortamos. ¿Por qué miraste? Porque me gusta, si no estoy todo el tiempo de perfil, me Es que sacas. tenés que estar todo el tiempo. No te puedo mostrar, tengo que cortar todo y sacar todo, es imposible. Un poquito para ver si se me ve todo el perfil. Puedo. Nada puedo ver. No, después lo vemos. Bueno, no alcanza con hacer solo un trabajo. Yo trabajaba, tenía 80 cosas de las cuales me ocupaba. Claro. Hacía la prensa de las marcas, hice prensa de UFO, hice marcas de jean, de uniform, le organizaba los desfiles, viajaba a Mar del Plata, viajaba a Rosario todo el tiempo a organizar los desfiles. A ver, ¿qué más hice? Bueno, hice muchos desfiles con Josefina de Aguada, de la marca de chicos, de Chiqui.
o sea, contanos la dinámica de un desfile. ¿Cuál era tu trabajo? Un estrés espantoso, pero lo más lindo que hay. El desfile ¿Cómo empezaba tu día? y no, arrancábamos a las 7 de la mañana, eligiendo la locación donde se hacía el desfile. Previamente teníamos muchas reuniones con el diseñador, después elegíamos las modelos, les probábamos la ropa, les arreglábamos la ropa acorde a la modelo porque les quedaba grande o chico, o había que ajustar o desajustar, un millón de cosas. Se convocaba peluqueros, yo estaba íntimamente relacionada con un equipo de maquilladores y con un equipo de peluqueros. De hecho, inicié a un íntimo amigo mío, lo inicié yo era fui su madrina siempre, que ya no está más, en la peluquería. Uh-huh. Era mi peinador estrella. Porque te hago una pregunta. Como productora de moda te tenías que armar como un poco tu propio equipo, con esta dinámica de trabajo freelance, vos tenías que ir como armándote tu propio equipo. ¿Cómo fue eso? Sí, la dinámica de trabajo era que yo trabajaba con mi propio equipo, dentro de la editorial y fuera de la editorial. Yo tenía con quienes me gustaba trabajar más, y todas las productoras teníamos más amistad o más afín para trabajar con un peluquero o con otro. Hay veces que ese peluquero no podía porque tenía otra nota, porque tenía otra cosa que hacer, entonces teníamos que pasar a otro peluquero. Pero la realidad es que los peluqueros morían por trabajar en los desfiles, por trabajar en las notas. No era lo mejor pago la editorial, para los peluqueros, para los maquilladores, mismo para nosotras, que éramos estilistas de moda, no era lo mejor redituado, pero te daba una chapa interesante, sobre todo a los peluqueros y a los maquilladores les daba una chapa interesante. Claro. Todos lo hacían. Y después los convocábamos para los desfiles. ¿Cómo organizábamos los desfiles? Es lo mismo que si fuera una pequeña nota, pero en un desfile con 20 modelos, con 20.000 cambios, y teníamos que trabajar previamente, como trabajábamos mucho, 2 semanas para prepararlo, con el diseñador, y después en el momento, era un momento sumamente estresante. O sea, yo no recuerdo haber pasado tanto estrés como en los desfiles, y me ha pasado. El desfile es como una obra de teatro, como algo que se presenta en el momento. Es una puesta en escena a la cual uno no te sentís mal, lo tenés que hacer igual. Yo recuerdo haber ido con 38,5 de fiebre a trabajar, a armar un desfile. No se puede suspender el desfile porque yo tengo 38,5 y yo no puedo dejar de ir. Embarazada también. Pero bueno, eso no lo recuerdo tanto, más de sentirme muy mal. Sí, por supuesto, yo trabajé embarazada hasta el último minuto, embarazada de vos y después embarazada de tu hermano. Incluso cuando en un momento me hicieron un ofrecimiento para trabajar en 3 revistas de moda bastante conocidas, para que fuera la directora. Y me fui. Ya estaba embarazada de tu hermano Santiago, y me fui a trabajar, me llevé mi equipo de trabajo. Ahí sí yo llevé mi equipo de fotografía, llevé varios fotógrafos, llevé mi grupo de maquilladores y llevé los peluqueros. Armamos el primer número, eran 3 revistas, una de chicos, una de moda actual, digamos, y la otra de gente más grande. Armé los 3 primeros números y bueno, con esas cosas de la Argentina no me pagaron nunca, se escaparon. ¿Qué se siente ser un chorro? Decime, contame. Eso fue en el año, yo no había, en el 90, principio del 99. Claro. Yo estaba con un embarazo de 8 meses de Santiago. Y bueno, y nada, se escaparon con la plata de todos, no nos pagaron a ninguno, después tuvimos que esperar un tiempo
con abogados y todo, y terminaron pagándonos. Y ahí dejé de trabajar de productora de modas, porque al año de todo eso nos fuimos a vivir a Madrid, donde incursioné en una agencia de publicidad y trabajé armando escenografías. Tenía que ver con la moda en algunas ocasiones, según la cuenta que nos tocara, pero más que nada armaba escenografías. En tus inicios, en la época que año 90, 92, 93, ¿se ganaba bien? O sea, ¿qué posición económica podías tener siendo productora de moda y trabajando con este esquema que vos hablás de decir, bueno, por ahí tenía un trabajo con un sueldo fijo y además 4 cosas, 5 cosas más freelance? Con todo eso, ¿podías juntar como para vivir bien? No sé a qué llamas bien. Para vivir tranquila, yo podía pagar la obra social y a ya en el 94 me conseguí irme a vivir sola con un empujón de mi padre. No sé. Y después conmigo encima. Sí, pero bueno, la realidad es que no nos alcanzaba. No era un trabajo muy bien redituado. ¿Crees que tiene que ver con que estaba empezando el movimiento del estilismo? Como que por ahí no había una estructura lo suficientemente grande como para... Obviamente no era tan llamativo como en el día de hoy. No, yo no trabajaba en medios audiovisuales, yo trabajaba en editorial. Se pagaba mucho mejor en medios audiovisuales. De hecho, en el medio también le hice el vestuario a una periodista bastante famosa, le llevaba el vestuario yo, y también trabajé de asistente de producción y vestuario para publicidad. Y ahí sacaba más dinero. Todo el ámbito audiovisual, todo lo que tenía que ver con la publicidad audiovisual y con el cine, se pagaba muchísimo mejor. Siempre. El vestuario se pagaba muchísimo mejor que la productora de modas. Claro. La productora de modas lo que tenía, que ahora me estoy recordando, nosotros teníamos mucha posibilidad. No sé, nos invitaban a restaurantes, nos convocaban para que vayamos a un hotel, nos regalaban mucha ropa. Yo no tengo recuerdo de haberme comprado ropa. La realidad es que me la regalaban. Lo que ahora es el canje, ¿no? Sí, exactamente. A mí me vestían, yo me vestía en ese momento de Via By, de Chocolate, que eran las marcas que más nos gustaban a nosotros, con ropa de Paula Caindenberg, después cuando empezó. Bueno, y un montón más, vitaminas, Sol de Fenar. Yo me vestía prácticamente. ¿Era como un medio, como una especie de forma de pago? Era una especie de forma de pago. Te pagaban por los desfiles y te daban canje. Cuando utilizábamos la ropa para hacer las notas en la editorial, siempre Ricky Cercani. Ricky Cercani todavía creo que tengo algún zapato de Ricky Cercani. Ricky Cercani nos daba, es un tipo divino, siempre fue divino y nos daba un montón de zapatos. Claro, por ahí hacías toda la produ y les decías llévense de todo. Yo iba a lo de Ricky, buscaba, no sé, 10 pares de zapatos para la modelo y cuando los iba a devolver me decía Gaby, elegite 2 pares de zapatos. Entonces cada nota me elegía 2 pares de zapatos, no me compraba zapatos, usaba los zapatos que me regalaban divinos, siempre estábamos impecables. Nosotras éramos productoras de moda, entonces siempre nos importó estar bien. Sí. ¿Cuál recordás como la mejor anécdota, una anécdota así como muy loca o algo que te haya marcado, que te haya llamado la atención, que pienses tipo, uy, esto fue como que no podía creer lo que estaba viviendo, por ahí algo como así extravagante? Yo no me la creía mucho, la realidad es que estábamos con todas las mejores modelos, en hoteles divinos, hacíamos los desfiles en el Alvear, en el Plaza, en el Sheraton, se usaba mucho hacer los desfiles ahí en mega recontra hoteles y
y yo estaba en contacto con todas las modelos, para mí era lo más normal. Y después cuando hacía la parte de personajes, estaba en contacto, yo estuve en la casa desde Charly García, todos los músicos de rock, Andrés Calamaro, cada vez que venía Andrés Calamaro me mandaban a mí con vestuario para vestirlo íntegro, para hacer notas. Estuve en la casa de Silvio Soldán, con que tenía un ropero lleno de trajes. O sea, mis experiencias, sobre todo en noticias y en Caras, que yo trabajé en Caras, en noticias trabajé 4 años, en Caras trabajé otros 4, haciendo parte de moda, pero también haciendo esta parte de personajes. Conocí a el que se te ocurra, yo estaba en la casa, porque me metía en la casa, les armaba el vestuario acorde al ropero que tenían y les llevaba cosas, al placar que tenían, sí. Y les llevaba cosas también. Entonces, bueno, qué sé yo. Qué divertido. Y todas mis anécdotas más divertidas siempre fueron con los fotógrafos, porque había una complicidad entre nosotros, y el fotógrafo, reportero gráfico, sobre todo el de editorial, son terribles, con un humor muy ácido, nos matábamos de risa, la verdad que las experiencias eran geniales. Y después, bueno, esto de viajar por todo el país haciendo desfiles, cuando hacía desfiles de las marcas, con Uniform, con UFO en su momento, viajar tanto, tener contacto con gente que para el resto de la gente, ay, es famosa, bueno, yo la tenía de conocida. ¿Sentís que como que es un trabajo que hay que ponerle mucho el cuerpo? O sea, no hay opción, digamos, no es un trabajo de sentarte en una oficina, hay que estar horas y horas y horas. Lo más lindo que tenía ese trabajo para mí era que no había monotonía. Claro. Primero, por ahí sí tenías una cierta monotonía, porque es un trabajo que para lograr el objetivo llevaba mucha cosa por atrás. Yo siempre estuve en la parte de atrás de la escena. De lo que se veía, yo siempre trabajé en el atrás, que era lo que a mí me gustaba. Y eso sí, lleva horas y horas y horas. Pero lo lindo es que yo me despertaba a la mañana y no sabía qué me tocaba hacer. Me mandaban a hacer una nota, llegaba a la editorial y me decían, bueno, tenés que hacer una nota de Azul Francia. Entonces yo tenía que salir a buscar a todas las marcas, cosas Azul Francia, del color. Del color Azul Francia. Entonces salía a buscar de todas las marcas posibles que tuvieran Azul Francia, desde la bota hasta el accesorio del pelo, todo Azul Francia. Era bárbaro. Me subía a un remis, íbamos con 8000 bolsas, todo lindo, estéticamente muy agradable. ¿Te quedás con gente hoy que seguís siendo amiga? ¿Tenés vínculos que formaste? Mi mejor amiga la conocí a los 20 años míos. Mi mejor amiga es mi hermana. Del corazón. Es mi hermana del corazón, total. Es con quien yo más cuento. Mi mejor amiga. La conocí a los 20 años, es una maquilladora bastante conocida. Y la conocí trabajando. ¿En una producción? En una producción. Sí, nos presentaron sí, nunca y la conocí ahí. Después mi amigo entrañable Darío, que falleció hace unos años, quien yo fui su madrina, también me venía a mi casa a cortar el pelo y hacer el color. Y lo inicié en esto y éramos muy amigos. Y sí, y me queda gente que adoro y que por ahí no veo todo el tiempo, porque yo viví 10 años en Madrid, entonces también eso hizo que se cortara un poquito, pero gente que adoro, que hoy en día son productores de moda top, como Jorge León, que lo adoro, es mi amigo entrañable, tengo 500.000 anécdotas con él, no lo veo,
pero sé que está. Claro, te lo preguntaba porque creo que hay algo que dentro de todos los roles que vemos en estas entrevistas de la industria y los distintos puestos, siento que el trabajo de la producción de moda y sobre todo esto, ¿no? Todo lo que hay detrás de la parte de más moda dura, es un trabajo de mucho cuerpo y de mucha hora y muy en equipo, ¿no? Como que Sí. hay algunos trabajos dentro de la industria que son más solitarios y siento que por tus anécdotas y las anécdotas que escuchamos de otras productoras de moda por ahí más actuales, sigue sosteniendo este mismo esquema de que es un trabajo en equipo en el que estás todo el tiempo con gente 24 horas, ¿no? Sí, te tiene que gustar mucho lo que haces, te encontrás con gente divina y con gente no divina, porque bueno, de repente te toca gente del equipo que no es de tu agrado. En general, mis recuerdos son espectaculares. ¿Recordás alguna anécdota así de alguna situación medio rara o medio incómoda que te haya pasado trabajando? Ah, sí, me ha pasado con modelos que con muy mala cara y que se me han enojado, que no se querían poner cierta cosa, así puntual, no me acuerdo exacto, pero sí, he pasado malos momentos. Y a nivel periodístico, en la editorial, cuando hacía personajes también he pasado momentos dificilitos. Me acuerdo que fui y le llevé un montonazo de ropa porque le queríamos hacer una nota de personajes, pero vinculado a la moda, Fabiana Cantilo, cantante famosa, y bueno, estuvimos 1 hora para que nos abra la puerta. ¿Y les abrió? Sí, nos abrió en un estado que no podíamos hacerle fotos. Ay, no. No estaba nada bien. No. Bueno, y tenía que tratar de que la maquilladora la maquille y la peine y la ponga lo mejor posible, y yo hacía lo que podía. No existía el Photoshop. Eso es terrible. No había cómo En mi retocar. época no existía el Photoshop, entonces yo tenía que hacer todo. O sea, mi mirada tenía que ser ultra precisa porque se le veía una manchita en el suéter y no había forma. Y era O una sea, foto te perdida. arruinaba la foto. Wow. Te arruinaba la foto. El no Photoshop. Era la época del no Photoshop. Qué tremendo. Era un trabajo muy meticuloso. Claro. Pero bueno, los recuerdos son hermosos. ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado? A ver qué consejo le daría. Estaba bueno que incursionaba en por ahí un poquito más de paciencia. Me faltaba un poco de paciencia. Me comportaba un poco ansiosa, si querés, que con los años me he vuelto muy paciente después de tener hijos y después de haber pasado un montón de cosas, uno se vuelve más paciente. En ese momento estaba muy acelerada, entonces por ahí ese es el consejo que le daría. Ahora, me encantó, o sea, siento que hice lo que quise, y que anduve en un mundo muy agradable, muy lindo, y la verdad no tengo experiencias feas, si vos me preguntás como para contarte de eso. La verdad que el recuerdo es muy lindo, muy creativo. Yo venía de una familia incluso muy intelectual, entonces a mí me pesaba porque yo era como la frívola de la familia, pero no me sentía frívola haciendo lo que hacía, yo me sentía muy creativa. Si le tenés que hablar a una chica que tiene 20 años hoy, que se enfrenta con el mundo de la producción, que es un mundo totalmente distinto al que viviste vos, ¿qué le recomendarías? Eso, que utilice el sentido común, su intuición, que la deje fluir a la intuición, que le haga caso, que se empape de material actual, que era lo que hacíamos nosotros, que se empape de material, porque no que se lo estudie de memoria, porque te entra, y cuando te llega la ocasión que tenés que aplicarlo, ya lo tenés metido. Y que use el sentido común, y que salga a la calle. La
forma de hacer estilismo de moda está en la calle. Está mucho en mirar el material, pero si vos no salís a la calle, de puertas adentro, por más que hoy ustedes tienen en internet cosas que nosotros no nos era inalcanzable de pensar, en la calle está la realidad en la calle ocurre todo. Bueno, muchísimas gracias a todos por ver este video. Los esperamos en el próximo episodio de Fuera del Molde. Si les gustó esta entrevista con mi mamá, pueden dejármelo en comentarios. Y nada, suscríbanse al canal y los esperamos la próxima. Muchas gracias a todos y gracias, Ma, te amo. Chao. Bye.